¿Cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Listo, entonces. Verificación de supuestos en los modelos de regresión. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y recordemos una cosa, ya habíamos dicho la clase anterior, si no me equivoco, si las mencionamos, ¿verdad? Sí los mencionamos y eran 3 supuestos. Normalidad de residuos, independencia de los residuos, igualdad de varianzas de los residuos. Estas 3, ¿no es cierto? Ok. La normalidad de los residuos. Es muy sencillo, mis queridos jóvenes. Le hago prueba de normalidad a los residuos. ¿Cómo calculo los residuos? Observen esto. Me corrigen, este era el ejemplo con el que estábamos trabajando, porque con un paralelo trabajé con uno y con otro trabajé con otro. ¿Con este es el ejemplo con el que estamos trabajando? Ok, gracias. Entonces, mis queridos jóvenes, yo tengo que hacerle prueba no a los valores de X, no a los valores de Y, sino al valor de residuo. Y recuerden ustedes que de lo que de lo que estudiamos la clase anterior, el valor del residuo es igual al valor de Y menos el valor de Y predicho, ¿no es cierto? Eso es cada E. ¿Están de acuerdo? En otras palabras, recuerden, nosotros teníamos aquí que el tiempo de secado es de X, ¿no es cierto? Y la concentración del aditivo para nosotros es Y. Así era, ¿verdad? O, no, es al revés, ¿no? Es concentración del aditivo X y tiempo de secado Y, ¿verdad? Y recuerden ustedes que a nosotros nos salió una ecuación que era esta que está aquí, ¿no es cierto? Y es igual a menos 0,833x más 12,193, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que hay que calcular el tiempo de secado predicho. Yetechito, en otras palabras, ¿no es cierto? Y yetechito va a ser igual a, usando la ecuación, ese es el que predice, ¿no? A 0,833 por la concentración del aditivo más 12,193. Ah, estoy con un igual de más, ya me lo corrijo. Cada uno así, ¿no? Observen ustedes lo que me está diciendo, bajemos de mucho decimal. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿no? Para una concentración de aditivo igual a 4, el tiempo real de secado es 8,7, pero el tiempo que predice el modelo es 8,86. Para 4,2 predice 8,8. Perdón, el valor real es 8,8 y me predice 8,69. Etcétera, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, la ecuación es la correcta, ¿no es cierto? Me corrigen si me equivoco, si está bien la ecuación. Observen que la ecuación que estoy usando es 0,8333 por X más 12,193. ¿Está bien? Listo. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que el residuo E minúscula era, ¿no? Así era, ¿no? Es igual a Y menos Y predicho. Ahí están los residuos, jóvenes. Fácil, ¿verdad? Y a estos guaguas, con todo y signo, se les hace la prueba de normalidad. ¿De acuerdo? Normalidad del residuo, dice, ¿no? Normalidad del residuo. No de X, no de Y, del residuo. Pregunta, por favor. Facilito, ¿no es cierto? Entonces, simplemente después con el modelo yo calculo los residuos y a los residuos les hago prueba de normalidad. ¿Preguntas? Fácil. Fácil es, ¿no es cierto? ¿Qué dices, Catherine Alexandra? ¿Está fácil o no? A ver, Marco Charles levantó la mano y quiere hacer una consulta. Cuéntame, Marco. Inge, buenas tardes. Disculpe, Hola. ¿puede repetir la partecita del residuo cómo le sacó, por favor? El Y real menos el Y predicho, nada más. Las fórmulas que vimos ayer. A los valores verdaderos menos los valores que salen con la recta. Eso es todo. ¿No es cierto? Ahora sí, te decía, Catherine, ¿qué tal? ¿Está fácil, difícil? Sí,
Pero en el residuo Inge, ¿cómo le tipeo los datos en el o en el StatGraphics ya me da para calcular la normalidad de residuos? Es una buena pregunta. Generalmente las pruebas de normalidad son a grupos de datos. Por tanto, tienes tú que meter los residuos. Por eso lo hice en Excel primero. Y le haces prueba de normalidad al residuo. ¿De acuerdo? Era una buena pregunta. Aunque debe haber la herramienta para calcular la normalidad del residuo, la verdad, tal vez en la nueva versión. La verdad, yo como siempre explico qué es el residuo y hago la normalidad, siempre hago normalidad directa sobre el residuo. Pero debe haber una herramienta directa para determinar la normalidad de los residuos. De todas maneras, más confiable la cosa es así. Y de paso, entonces, Catherine, que me ha hecho una pregunta, también está presente. Dayana Damaris. Presente, Inge. Jorge David. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Ricardo Emilio. Amanda Michelle. Presente, Inge. Sebastián Eduardo. Presente. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidieliana. Analía del Pilar. Emilina Jelly. ¿Dónde andas? Presente. ¿Quién está presente? Emily Nayeli. Gracias, Emily. Carla Nayeli. Presente, Inge. Víctor Andrés. Julisa Elizabeth. Pamela Belén. Presente, Inge. Randy Ariel. Marco Charles. Presente. Marjorie Carolina. Está joven, ¿no? Lisbeth Nicole. Ana Michelle. Emily Paola. Ana Belén. Presente, Inge. Lisbeth Noemí. Anthony David. Presente, Jim. Michael Anthony. Presente. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Kevin Sebastián. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisette. Presente, Inge. Marco Efraín. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Omar. María José. José David. Silvia Carolina. Marlon Jefferson. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Steve Paul. Presente. Karina Janet. Brian Alexander. Presente. Vanessa Montserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Clarence David. Stephanie Carolina. Jefferson Hernán. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Doménica Estefanía. Ok. Presente, Jim. ¿Dónde andas? ¿Alguien de las personas No se me prendía el micrófono, perdón. que se haya pasado por ahí? ¿Alguien que se le haya brincado? Justo no se prendió el micrófono. ¿Nada? Ok, veo bastantes faltas. Cuéntenme, ¿por qué hay tanta falta? ¿Alguien sabe dónde anda el resto? ¿En qué anda? No saben. Es mucha falta. Y pasó también en la mañana en cálculos. Así que algo está pasando el día de hoy. ¿Qué será? ¿Qué dices, Pami? Tal vez hoy día tenemos examen de Ed. Puede que sea por eso. Y en la mañana como tenían examen de análisis. Entonces, tal vez por eso. ¿Examen o prueba? Ya les estarán tomando el examen Ah, antes de... ¿Mm? Sí, o sea, fue por
por cuestión de que nos den las notas más rápido y como que ya librarnos de esa materia. Ah, ya dice, con razón. Y el fregado es porque se pierden clases en estas materias, en cambio. Ni modo. Listo, entonces, avancemos. Primer supuesto, check. Ya vamos a hacer todo en estas gráficas de una, ¿no? Ahorita expliquemos la parte teórica del asunto. ¿Quién me recuerda cómo demostrábamos independencia cuando hacíamos ANOVA? Rapidito. ¿Estoy en la pizarra o estoy en el Excel? ¿Alguien me puede decir en dónde ando? En el Ni en una ni en otra. En Excel. En Ah, Excel. estoy en el Excel. Listo, me voy a la pizarra. Segundo supuesto, y ahí está la mano de Vanessa que me va a indicar cómo dice que verificábamos los supuestos en ANOVA. El supuesto de independencia, perdón, en ANOVA. El puesto de independencia en ANOVA se verificaba a través de la gráfica de residuos y si la nube de puntos estaba distribuida de manera aleatoria, entonces decíamos que teníamos independencia. Ok, de manera aleatoria, sin patrones, ¿verdad? Correcto. Eso en ANOVA. En ANOVA, en otras palabras, se hacía al ojito, dijimos, ¿no es cierto? En regresión no es así. En regresión existe una prueba que se conoce como prueba. Existe un conjunto de pruebas, mejor dicho. Entonces, la independencia se prueba mediante pruebas de autocorrelación, se llaman. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Las pruebas de autocorrelación buscan si no existe una relación estadística entre el valor de un residuo y el siguiente. Son pruebas de hipótesis, una vez más. Y la más famosa es la prueba de Durbin-Watson. ¿Sí? Vamos nosotros a usar el estadístico, la prueba de Durbin-Watson. ¿No es cierto? ¿Qué es la prueba de Durbin-Watson? Es una prueba que trata de encontrar dependencia de la secuencia de puntos en función del orden en el que se presentan. Era una prueba originalmente elaborada para desarrollar, originalmente se desarrollaba en el campo de la economía, pero luego se vio que sirve también en el campo, en cualquier otro campo. El estadístico de Durbin-Watson, mis queridos guaguas, es muy sencillo. Espérenme un segundito. Ya. El estadístico de Durbin-Watson es muy sencillo. Es este. ¿Sí? Escúchenme con atención para explicar el concepto del cálculo. El denominador es muy fácil, ¿no? Saco los residuos, elevo al cuadrado, sumo todos. Fácil el denominador, ¿verdad? ¿Sí? El numerador, en cambio, tomo el primer residuo y le resto el segundo. Esa diferencia elevo al cuadrado. Siguiente paso. Tomo el segundo residuo y le resto el tercero. Esa diferencia elevo al cuadrado. El siguiente elemento de la suma. Tomo el tercer residuo y le resto el cuarto. O sea, voy armando de par en par la diferencia, sumo al cuadrado, y eso es el estadístico de Durbin-Watson. Este estadístico, mis queridos guaguas, va a tener valores entre 0 y 4. ¿Sí? Los valores del estadístico de Durbin-Watson se encuentran entre 0 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, una forma muy común de decidir o de establecer si hay autocorrelación es esta. Si el estadístico de Durbin-Watson vale 2, no hay autocorrelación entre los datos. En otras palabras, los datos no dependen uno del otro, por tanto hay independencia. ¿Sí? Si el estadístico de Durbin-Watson es menor, les puse D minúscula, no, con D mayúscula, perdón, para que no se me confundan. D minúscula. D minúscula. D minúscula. Si el estadístico se encuentra en el intervalo 1 a 2, se considera que no hay autocorrelación todavía. ¿Sí? Pero,
Si el estadístico es menor que 1 o mayor que 2, se considera que hay autocorrelación positiva o negativa. En otras palabras, para valores de estadístico de Durbin-Watson, ¿sí? Cuando hay autocorrelación quiere decir que los residuos no tienen independencia. Si la prueba de Durbin-Watson me señala que hay autocorrelación, ya sea positiva o negativa, no se cumple el supuesto de independencia, ¿de acuerdo? Claro, como yo les decía ayer, una cosa es tomar el estadístico y aplicar una regla de mano derecha, y otra cosa es hacer una prueba de hipótesis. Por tanto, a este estadístico de Durbin-Watson también se le puede hacer una prueba de hipótesis, ¿sí? La prueba de hipótesis del estadístico de Durbin-Watson es: no existe autocorrelación serial entre los residuos. ¿De acuerdo? En otras palabras, si yo utilizo la prueba de hipótesis con el estadístico de Durbin de prueba y la distribución de Sabin y White, se llama la distribución, ¿sí? Repito una vez más. La hipótesis nula es: no existe autocorrelación serial de los residuos. El estadístico de prueba es este estadístico que se encuentra acá. ¿Ya? Y la distribución con la que voy a hacer la prueba es la distribución de Sabin y White. No la vamos a conocer porque esto vamos a hacer directo en software. Pero si el valor P es mayor que 5%, no existe autocorrelación de los datos y por tanto existe independencia de los residuos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Si se rechaza la hipótesis nula, los residuos no tienen independencia y por tanto no se cumple el segundo supuesto. ¿Preguntas? Repito una vez más entonces. Ustedes pueden manejar el concepto de autocorrelación de dos formas. Solo utilizando el valor del estadístico y aplicando esta regla para dummies, ¿no? Estas reglas de la mano derecha. Estas de aquí, ¿no? Solo yo puedo aplicar esas reglas y definir al ojo si es que hay autocorrelación. Pero lo más seguro es hacer una prueba de hipótesis con el mismo estadístico. Utilizo la distribución de Sabin y White y calculo el valor P para aplicarlo a esa hipótesis nula. Todo es hipótesis, ¿no? Todo es prueba de hipótesis. ¿Preguntas? Tercero. ¿Cuál es el tercer supuesto? Varianza común, ¿no es cierto? El tercer supuesto que tenemos que analizar es el supuesto de que los residuos tienen varianza común. Hay dos formas de hacer esto. La cualitativa, que implica observar los diagramas de residuos y ver si los residuos en ambos lados de la recta cero se distribuyen a la misma altura. Si se distribuyen aproximadamente a la misma altura, estamos diciendo que la varianza de los residuos es común. Sin embargo, una vez más, es mejor utilizar otro tipo de criterios para este tema, ¿sí? Vamos a hablar o a utilizar un concepto que se llama residuo estudiantizado. En otras palabras, nosotros vamos a usar para determinar si hay varianza común de los residuos estudiantizados. Me voy a explicar muy rápidamente qué es este concepto, mis queridos jóvenes. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros estandarizábamos la variable aleatoria usando la distribución normal y sacábamos un valor de z para cada valor de x? Sí, ¿no es cierto? Se puede hacer eso. Para cualquier variable, sea x, x media, p, yo lo estandarizo y saco un puntaje z, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer con la distribución t, y en lugar de que la variable aleatoria sea x, la variable aleatoria es del residuo. No vamos a ver la fórmula para estandarizarlo. Pero básicamente un residuo estudiantizado
transforma cada residuo a un puntaje T, no Z. Por eso se llama estudentizado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y esa estandarización igual que cuando estandarizo con Z, estamos estandarizando el valor del residuo respecto a sigma. En otras palabras, vamos a calcular el residuo, de qué tamaño es con relación a sigma. Eso es un residuo estudentizado. Lo hace el software, ¿sí? Por tanto, muy parecido a la distribución Z, no. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de Z, hablábamos de que el 99% de los valores está en el rango más menos 3, ¿no es cierto? Y que puntos más allá de esos pueden considerarse atípicos, dijimos en algún momento, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Por tanto, si alguno de los residuos estudentizados se encuentra fuera de ese rango, más menos 3, se puede concluir que no hay homoselasticidad. ¿Sí? Se puede concluir que no hay homoselasticidad cuando cualquier residuo estudentizado se encuentra fuera del rango más menos 3. ¿Preguntas? Recuerden, el residuo estudentizado no es el valor de E, es el valor de E transformado a puntaje T a través de la varianza, así como nosotros transformábamos el valor de X a puntaje Z usando media y varianza, ¿no es cierto? Z es igual a X menos nu sobre sigma. Aquí hacemos algo parecido. Verifiquemos, ahora sí. Me voy al stat, ábranle. Cuando tenga yo abierto también. Ok. Perdonen, estoy abriendo ese tal stat graphics. Pensé que ya lo tenía abierto. Le he cerrado por alguna razón. Una vez más, inefable. Y pues recuerden ustedes, ¿no? Voy a traer acá la concentración, el tiempo de secado y el residuo que ya calculé. Es de minúscula, ¿no? Listo. ¿Me están siguiendo, por favor? Todos tienen ya los valores de residuo, ¿listos? A ver, ¿quién me está siguiendo, por favor? ¿Quién está siguiéndome en el cálculo y no está solo viéndome? ¿Quién más? Ok, se les agradece porque es la única forma de aprender a hacer esto, ¿no es cierto? Listo, fíjense entonces. Probemos el residuo. ¿No es cierto? Ok, entonces esto era en Describe, ajustes de distribución, datos no censurados, ahí es, ¿no es cierto? Y quiero probar la normalidad de E, ¿ok? Y vamos a probar por pruebas de normalidad y pruebas de bondad de ajuste, el resto no me interesa, ok. Listo. Shapiro-Wilks, valor P 0.48. Chi cuadrado, valor P 0.18. Kolmogorov, valor P 0.9. Anderson Darling, Kramer-Born-Mises, con la distribución específica. Todos
tienen valores P mayores que 0,05. Por tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula, puedo aceptar la afirmación de que los residuos tienen distribución aproximadamente normal, ¿verdad? Facilito, rapidísimo, ¿no es cierto? Ninguno de los valores P de ninguna de las pruebas es menor al 5%. Podemos concluir razonablemente entonces que los residuos provienen de una distribución aproximadamente normal. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vámonos nuevamente a relacionar. Nos vamos a la regresión lineal simple y volvamos a hacer regresión. Queríamos que el tiempo sea Y y la concentración sea X. Así era, ¿no? Lineal con constante. Y antes, y observen, voy a sacar. Primero, para verificar la normalidad ya lo hicimos. La independencia, ustedes van a ver que sale aquí mismo en la tabla de los resultados. El modelo ajustado ya lo vieron. Y aquí es donde el gráfico en el que ustedes tienen que analizar los residuos es en residuos versus predichos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos en orden. Primero, verificada normalidad, verifiquemos dos cositas. Coeficiente de correlación y valor P de la prueba de Durbin-Watson. ¿No es cierto? Claro, ayer no hablamos al cerrar la clase, la última clase no hablamos del valor del coeficiente de correlación. Fíjense ustedes una vez más, ¿no? Si ustedes quieren, observen, sáquenle la raíz a 0,8851 y pónganle el signo de la pendiente, les dije. Ese es el coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Así les había dicho, ¿verdad? Sáquenle la raíz a r cuadrado y pónganle el signo de la pendiente, les dije. Fíjense ustedes que tienen un coeficiente de correlación de 0,94 negativo. Correlación negativa muy alta, de acuerdo con la tabla que vimos ayer, ¿verdad? ¿Sí o no? Anteayer. ¿Quién me la viendo en esa tabla? ¿Qué tan fuerte es la correlación? Por Diosito. No me hagan ver a mí. Vean ustedes. No confíen en lo que yo les digo. ¿Qué tan fuerte es la correlación? Mis estimadas y estimados guaguas. ¿Quién tiene? Rapidito. ¿De qué tabla estoy hablando? ¿En serio no vimos la tabla de la última clase? ¿Qué tan fuerte es la correlación? Steve, gracias. Dice que es una correlación negativa muy alta. Muy alta, ¿no es cierto? Es una correlación negativa muy alta. Eso quiere decir que el modelo comete pocos errores. Si yo analizo el siguiente valor, que es r cuadrado, ¿sí? Podemos decir que 88,5% de la variabilidad total está controlada por el modelo de regresión. Eso era el coeficiente de determinación, ¿verdad? El r cuadrado. ¿Sí o no? Así era, ¿no? Y finalmente observemos que todos estos otros valores, no todos los usamos aquí. El estadístico de Durbin-Watson, el que hablamos hace un rato, sale 2,82. Ustedes pudieran interpretar este valor con la regla que les dije, ¿no es cierto? Y como el valor no es menor que 1 ni mayor que 2, se puede aceptar que no hay autocorrelación de los datos, ¿verdad? Pero mejor usemos el valor P. El valor P clarito me dice 0,85. No puedo rechazar la hipótesis nula, por tanto no existe autocorrelación de los datos, ¿verdad? Lo que hace que podamos aceptar el supuesto de independencia. Normalidad listo, independencia listo, falta igualdad de varianzas. ¿Preguntas antes de seguir, por favor? ¿No? Ok, sigamos entonces. Gráfico de residuos. Observen la forma del gráfico de residuos. Y observen más o menos
que la distancia entre los puntos más altos en la parte superior de la línea y los puntos más bajos en la parte inferior de la línea está parecida. Pero como ese es un criterio cualitativo, o sea, depende de nuestro ojímetro, yo quiero que observen que este gráfico, ¿qué tiene en Y? Ya no tiene el residuo en la escala de la variable. Clarito dice ahí, residuo estudentizado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, ninguno de los puntos está sobre el 2.5 o bajo el 2.5, ¿verdad? Pero si con eso no están satisfechos, si ustedes se van a opciones de análisis, perdón, a tablas y gráficos, van a poner aquí, en tablas, residuos unusual, dice, ¿no? Solemos decirles atípicos. Que observen que saca. Saca una tablita donde me dice, en la fila 4, para el valor de X de 4,6 y Y 8,7, para el que el modelo predice 8,36 para Y, yo tengo un residuo no estudentizado de 0,34. Si ustedes observan mi tabla en la que yo calculé los residuos, en Excel, observen la tabla, en la cuarta fila, el 0,34 que yo calculé en Excel, si se dan cuenta, a ese 0,34 se refiere. Si tienen la tabla de Excel, vean la cuarta fila. ¿Cuánto vale el residuo? 0,34. Pero ese no es del estudentizado. Ese tiene unidades de variable, en este caso es tiempo, ¿no es cierto? El residuo estudentizado, que sí, no hemos visto cómo calcular por cuestión de tiempo, ¿sí? Vale 2,37. Y lo único que me está diciendo aquí en inglés es, ojo, usted tiene un residuo, su residuo más grande es de 2,37, pero como ningún residuo es mayor que 3, usted no tiene residuos atípicos y por tanto se puede considerar que la varianza o las varianzas de los residuos son común, o que los residuos, perdón, tienen varianza común. Facilito, ¿sí o no? ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Ningunita? Nada, continúa. A ver, Catherine, cuénteme. ¿Y qué puede repetir la parte de los residuos que tenían varianza común? Claro. El tercer supuesto de regresión es que los residuos tienen varianza común. Si tú quieres llamarle de otra manera, el tercer supuesto es homocedaticidad de los residuos. ¿Sí? ¿Cuándo la varianza deja de ser común? Cuando hay datos muy alejados, muy lejos de los otros. Por eso, si tú observas el gráfico de residuos, y me regreso a él, por ejemplo, si yo tuviese, observa el cursor, por favor, si yo tuviese este residuo más acá arriba, ¿sí? La distancia entre la línea y ese residuo es mucho más alta acá que la distancia entre la línea y los residuos de abajo. Un residuo lejano es evidencia de que los residuos no tienen varianza común. Si tú analizas el gráfico, puedes ver en este momento que básicamente las bandas de arriba y la de abajo tienen el mismo ancho. Pero esa no es la manera analítica de hacerlo, sino que ahí sí me voy a la herramienta que dice residuos atípicos, y lo que nosotros hicimos al ojo, observa el gráfico, ¿no? ¿Cuál es el residuo más alto que ves aquí? Este punto de aquí. Si te fijas que le di clic, si se alcanza a ver, Catherine. Y ves que el rato que le doy clic Sí. saca el valor automáticamente. ¿Cuánto vale X y Y? Para saber el valor exacto, yo me voy a la herramienta analítica correspondiente y en tablas y gráficos selecciono residuos atípicos. Y los residuos atípicos me dice, usted tiene un residuo estudentizado de 2,37 en la fila 4. Esta gráfica te está advirtiendo. Si aquí hubiese un residuo mayor a 3, el residuo estudentizado saldría marcado en rojo y te diría, eso le señala que la varianza no es común. ¿De acuerdo? En este caso, como tenemos que todos los residuos están dentro del rango más o menos 3, podemos aceptar que la varianza es común para todos los residuos. ¿Preguntas? ¿Está bien, Catherine?
Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ninguna. Listo. Ahora solo nos falta usar el modelo, ¿no? Ya nos falta solo el uso del modelo. Porque el uso del modelo, mis queridos guaguas, no es coger y calcular. Eso es sacar el valor predicho del modelo. Pero eso no es usar el modelo. Me voy a la pizarra. Tengo 15 minutos para esta parte. Muy bien. Disculpen, esto ya... Toca medir el tiempo ya, ¿no? Para poder acabar todo. Había comentado con el otro paralelo que debido a que estoy en mesa el día domingo, el día viernes, podemos tener la clase extra el día viernes mismo a las 2 de la tarde. ¿Están de acuerdo ustedes también? ¿Sí? No lo hago en la mañana porque voy a estar en la mañana en mesa yo. Si no, lo haría en la mañana más tranquilamente, pero no puedo. Así que a las 2 de la tarde nos vemos para la última clase, los dos paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, verificado que en este modelo los supuestos se cumplen, pues vamos a ver cómo es que se usa, ahora sí, un modelo. Yo quiero que caigan en cuenta de una cosa, ¿no es cierto? Cuando yo reporto, cuando yo quiero estimar el valor de new, ¿cómo lo hacía? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo estimaba el valor de new, por ejemplo? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Mm? De todo lo que hemos estudiado, ¿cómo estimo el valor de un parámetro? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me dice? ¿Cómo aprendimos que hay que hacer estimación? Por Dios, un capítulo se llama estimación y predicción. ¿Cómo se hacía? Gracias, Anthony. Cuéntame. ¿Se me escucha? Sí. Se calculaba mediante el estadístico muestral y sumar o restar con el valor de t-student multiplicado por el error estándar. Más claro, yo reportaba un valor de un parámetro como un intervalo, ¿no es cierto? Es lo que me acabas de describir. Anthony nos dice que la estimación no basta dar el estadístico muestral, no basta dar el estimador puntual, sino que había que reportar un intervalo de confianza, ¿no? Así era, ¿verdad, Anthony? A eso nos referimos, ¿verdad? Así se hace estimación, pues. Aquí es lo mismo. Si Y es una variable aleatoria que yo quiero predecir, yo no puedo reportar solo Y predicho. Tengo que reportar intervalos de confianza para Y predicho. Porque recuerden que Y predicho tiene un error respecto al valor de Y. Entonces, a un valor de predicción, yo tengo que darle intervalos para poder asegurar que dentro de ese valor se encuentra. Pero aquí hay un tema. Yo puedo hacer o puedo escribir o puedo desarrollar, como ustedes quieran, dos intervalos diferentes. Yo puedo desarrollar un intervalo para la media de Y. Así como hacíamos un intervalo para la media de X, ¿no es cierto? En lugar, o sea, aquí me dice, yo voy a crear un intervalo para new de Y. Y aquí hay otro tipo de intervalo que si bien en su momento no estudiamos, es muy importante cuando hablamos de modelos de regresión. Voy a crear un intervalo para un valor puntual de Y, para un valor solo de Y. Recuerden que el intervalo para la media de Y es un promedio. Pero en cambio, si yo quiero saber el intervalo del próximo valor de Y, las cosas cambian un poquito. En otras palabras, yo puedo estimar dos intervalos. El intervalo para la media, que como ustedes saben se llama intervalo de confianza, y el intervalo para el valor futuro de Y se dice. Y ese se llama intervalo de predicción. Una vez más, veamos este gráfico de otra manera. Ustedes tienen ahorita desplegado otra forma de ver el gráfico de la recta poblacional, ¿no? ¿Sí?
Observen que para un valor de X, ¿sí? Cualquiera, la recta de medias, la recta poblacional pasa por la media de la distribución de Y. Justo aquí en la media, donde la línea celeste cruza la distribución, tenemos la media de Y para ese valor de X. Vimos este gráfico de otra forma, como en 3D lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes tienen ahí graficado es la recta de medias. Pero recuerden que esa no es la recta de la que ustedes disponen. Ustedes no tienen esta recta. Ustedes tienen humildemente la recta muestral, la recta que proviene de los datos de mi muestra. En este caso, cambiando el color, la recta gris es la recta poblacional y la recta celeste continua es la recta muestral. La recta gris es alfa más beta X y la recta celeste es A más BX, ¿no es cierto? Alfa más beta X me va a dar nu de Y, aquí dice E de Y, que es esperanza de Y. No sé si a ustedes, Fernando les enseñó que la media poblacional se llama esperanza matemática también, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, eso tengo aquí. Recuerden, la recta poblacional me predice el valor de nu de Y. Pero la recta celeste me predice humildemente el valor de Y predicho. Observen y otra vez la descomposición de las distancias, ¿no? Observen ustedes, la distancia entre la recta y el valor verdadero de Y es el error, épsilon, si se acuerdan. La distancia, escúchenme, entre la... A ver, cojamos aquí el marcador, que aquí hay una línea adicional. La distancia entre la recta de predicción que tenemos nosotros y el valor verdadero, esta distancia de aquí, esta es el residuo, ¿no es cierto? Eso dijimos. El residuo es el estadístico del error. Nada diferente a lo que hemos graficado en clases anteriores. Pero este pedacito, la diferencia entre épsilon y E, es el error de estimar, o es la diferencia entre la recta poblacional y la recta muestral. ¿Sí se dan cuenta? Este es el concepto que necesito que quede claro ahorita. ¿Sí? Que la diferencia entre el error y el residuo corresponde a un error de estimación, ¿verdad? Porque yo quisiera que mi recta de predicción me dé me dé la media de Y, pero no me va a dar la media, me va a dar otro valor, ¿sí? Y esa diferencia entre los dos valores es un error que hay que tomar en cuenta. Con esta consideración, pues es muy sencillo, mis queridos jóvenes. El intervalo de confianza para la media de Y, el intervalo de confianza para nu de Y, se calcula de esta manera. El intervalo de confianza para nu de Y, entonces, se calcula de esta manera. Calculo el el valor predicho, y al nivel de confianza que yo quiera, el intervalo del nivel de confianza se lo elige. Como siempre, como bien nos dijo Anthony, le multiplico por el error estándar de la predicción, así se llama, ¿no? Error estándar de la predicción. Y ese error estándar de la predicción tiene esta fórmula, mis queridos jóvenes. El cuadrado medio del error, que sale de la ANOVA, 1 sobre n, que está claro. ¿Qué es x sub 0? El valor al que quiero predecir y. El valor al que quiero predecir y. X media está claro lo que es, y S de x ya vimos las fórmulas en la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo uso un modelo de regresión, no tengo que reportar solo y techito. Tengo que reportar el intervalo de confianza asociado que se calcula con esta fórmula. ¿No es cierto? En otras palabras, calculo y techito con la ecuación y además de calculo el error estándar. ¿Sí? Intervalo de confianza, pero recuerden, este es el intervalo de... Anotemos aquí, ¿sí, no?
Texto, ¿no es cierto? Intervalo de confianza para new de Y, para la media de Y. ¿De acuerdo? Pero como bien dijimos hace un momento, no es el único. He estado bien grandote la pantalla en el Zoom, perdón, y ya me perdí. Podemos calcular entonces el intervalo de predicción para el siguiente valor de Y. En otras palabras, este intervalo me va a predecir el valor puntual de Y. Fíjense ustedes, a ver, rápidamente con este concepto muy sencillo. A ver, Emily Nayeli, cuéntame una cosa, rapidito. ¿Sabes de fútbol o hablamos de otra cosa? No, no sé mucho de fútbol, la verdad. Ok, no importa, el concepto es el mismo. Dime una cosa, ¿cuál es el valor medio de goles en un partido de fútbol profesional? 2 goles. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuántos goles va a haber en el partido Ecuador-Paraguay? Tal vez 1 gol. Ok. Yo quiero que caigan en cuenta de una cosa que a mí me permite explicar muy bien este concepto. ¿Sí se dieron cuenta que a pesar de que Nayeli no sabe de fútbol, como ella mismo me lo dijo, cuando le pregunté la media dijo, 2 goles. Pero cuando le pregunté, ¿y cuántos goles va a haber en el partido Ecuador-Paraguay? Se quedó, ¿por qué? Porque es más difícil, es más fácil tener una idea de un valor medio que de un valor puntual. New de Y es del valor medio y Y es del valor puntual. New de Y es la media de los goles en el partido y Y es cuántos goles va a haber en Ecuador-Paraguay. El hecho de que sea más difícil hacer la predicción que tener la confianza en un intervalo hace que el intervalo de predicción sea más ancho. ¿Por qué? Porque para hacer la predicción, y disculpe, regreso a este gráfico, hay un error adicional que es la distancia entre epsilon y E. Ese error adicional hace que el error estándar de la predicción sea más grande. Entonces, observen esto, por favor. Ya me chumé yo. ¿Dónde boté? Acá está. El intervalo de confianza para el valor, perdón, el intervalo de predicción para el valor futuro de Y se basa también en el Y estimado, en el Y predicho, perdón, por el error estándar de la diferencia entre Y el Y predicho, se dice aquí. Recuerden, aquí arriba era el error estándar de Y predicho. Aquí es el error estándar de esta distancia. La distancia entre Y y Y predicho. Es un poquito distinto y ustedes pueden observar que este error estándar se parece, pero no es igual al anterior. Observen ustedes y comparen ambas fórmulas y vean que el hecho de que dentro de la raíz del error estándar para la predicción haya un 1 más, hace que el intervalo sea más ancho, ¿no? Muy parecido, pero no idéntico. Por tanto, el intervalo de confianza siempre es más preciso que el intervalo de predicción. ¿No es cierto? Y segundo, recuerden, ¿cuál es la gracia de tener un modelo de predicción? Que para cualquier valor de X en el intervalo de los datos, yo puedo usar el modelo, ¿no es cierto? ¿Cuántos valores de X hay en el intervalo que estamos estudiando? Infinitos, ¿verdad? Lo que quiere decir que yo puedo tener infinitos valores de X sub 0. ¿Sí o no? Lo que quiere decir que yo puedo calcular infinitos intervalos de confianza. ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan? Vamos al gráfico para que me entiendan mejor. Voy a poner por aquí el gráfico que donde también le boté. No, estoy en Excel. ¿Qué voy a encontrarle ahí? Perdonen un segundo. Voy a llevarme a la pizarra el gráfico para que me entiendan lo que quiero explicar ahorita. Ahí está el gráfico, ¿no es cierto? Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Yo voy a usar el modelo para predecir el valor de X a cualquier
perdón, el valor de Y a cualquier valor de X, sea que X haya tenido un dato experimental o no. Me refiero a que yo, por ejemplo, puedo decir, ok, yo quiero predecir el valor de Y para esta X. ¿Cuánto vale? No tengo idea. Más o menos ha de valer 3, 4, 5, 4,65, por ahí más o menos vale. Es lo de menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al aplicar el modelo matemático, al usar la ecuación de regresión, nosotros estamos sacando este valor, ¿no es cierto? Esto es Y predicho, Y techo. Una vez más, ¿no es cierto? Pero nosotros le estamos calculando dos intervalos de confianza a este valor de X. Le estamos calculando un intervalo de confianza como tal a la media y por tanto voy a tener, recuerden que el intervalo está centrado en Y techito, ¿sí o no? Y techito más menos es, ¿no es cierto? ¿Sí? Por tanto, yo voy a tener que el límite superior de confianza está acá y el límite inferior de confianza está por acá. Muy grueso quedó, pero bueno, no importa. Estamos diciendo, en otras palabras, que este es el intervalo de confianza, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Como bien les expliqué hace un momento, el intervalo de predicción es más ancho, pero de la misma forma se centra en este mismo valor de Y predicho. Así que el intervalo de predicción me va a salir, por ejemplo, aquí y acá, un poco más ancho. ¿Sí? ¿Se fijan? Lo que yo les estaba diciendo hace un momento es que como yo puedo hacer eso para cualquier valor de X, yo puedo hacer eso para otro valor de X acá, por ejemplo, otro valor de X acá, por ejemplo, otro valor de X acá, por ejemplo. Para cualquiera puedo usar el modelo para predicción. Y para cada uno de ellos yo tengo un intervalo de confianza, ¿se fijan? Un intervalo de confianza, obviamente, y esto es porque me cruzó la línea aquí, ¿no? Me intersecó la recta aquí, aquí yo, esto es Y predicho, esto es Y predicho, esto es Y predicho, y de la misma manera, a cada punto le puede corresponder o le corresponde un intervalo de predicción. Intervalo de predicción, intervalo de predicción, intervalo de predicción. Si se fijan ustedes, mis queridos jóvenes, que yo puedo calcular para los infinitos valores de X que está aquí, 2 pares de puntos por cada valor de X. Y a la larga, eso me traza unas líneas continuas aquí. Me traza otras líneas continuas aquí. Estas líneas se llaman bandas de confianza y bandas de predicción. Observen ustedes. Estoy yendo a estas gráficas. Ahí andábamos, ¿no? Y se acuerdan que solo el día de ayer, cuando yo hice esto, al gráfico del modelo le quité unas líneas. Ahí están las bandas de las que estamos hablando. Por eso es que, ¿se acuerdan? Si ustedes le dan aquí clic derecho y se van a opciones de panel, aquí había incluir límites de confianza y límites de predicción. ¿No es cierto? Si observan, las bandas internas, las verdes, son la banda de confianza. Las bandas más externas, las grises, son la banda de predicción. ¿De acuerdo? Claro, eso quiere decir, permítanme copiarme e irme a la pizarra para hacer esto de la manera inversa, como lo hice hace un momento. Que si ustedes, por ejemplo, quisieran
gráficamente obtener y predicho y la banda de confianza y el valor de límite de confianza y de predicción para un determinado X, lo único que tendrían que hacer es esto. Esperen un ratito que está abriendo la pizarra. ¿Ya? Lo único que tendrían que hacer es esto. Para cualquier valor de X que se les ocurriera, pues ustedes suben por cualquier valor de X y cortan la banda de predicción, la banda de confianza, la recta de regresión, la banda de confianza y la banda de predicción de nuevo. Y ahí salen los 5 valores asociados a un reporte de un modelo de regresión. ¿Cuáles son? El valor predicho, los 2 límites de confianza y los 2 límites de predicción. ¿Preguntas? Pero como otra vez esto es al ojo, mejor hagamos de analítico. Me regreso al StatGraphics. Observen ustedes aquí, por favor. Se van una vez más a tablas y gráficos. Y aquí ustedes sacan, ¿y ven esto? ¿Qué quiere decir forecast? ¿Quién sabe? Me parece el traductor. A ver. Es en inglés, guaguas. Forecast, ¿qué quiere decir? ¿Ya Pronóstico. vieron? Pronósticos. Pronósticos quiere decir. ¿No es cierto? Pronósticos. Le dan clic ahí y observen lo que apareció. Aparece una tabla donde me dice, por defecto me dice, para un valor de X4, el valor que predice el modelo es 886. El límite inferior de predicción al 95% es 834. El límite superior de predicción al 95 es 937. El inferior de confianza 859 y el inferior de predicción, el superior de predicción 912. Como ustedes pueden ver, el ancho del intervalo de predicción es más que el de confianza. ¿No es cierto? Pero ¿cómo meto yo valores? Clic derecho, opciones de panel. Y aquí, por ejemplo, ¿a qué valor quisiéramos hacer predicción? Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Estamos hablando de concentración. A un valor donde no haya datos. Por ejemplo, 5,55 de concentración. ¿No es cierto? Ponemos aquí 5,55. Aquí puedo cambiar el nivel de confianza, como ustedes ven. Y ok. Y automáticamente ya me dio el cálculo del yo he predicho y de las bandas de del límite de confianza y de predicción. Facilito, ¿no? Cuando uno usa un modelo de regresión, por lo menos debería reportar las bandas de confianza. Pero más útiles son las bandas de predicción. ¿De acuerdo? 5 de pausa, ya nos vemos.
Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Sigamos, sigamos. Por favor, trabajemos. Sigamos. En una planta de procesamiento de mineral para separación de oro se está probando un volumen de solución de lavado para un proceso de flotación. El proceso de flotación es la manera en que yo retiro el mineral rico en oro de toda la borra que sale de triturar la piedra, la roca. ¿No es cierto? Queremos ver cuánto oro retengo en función de con cuánto volumen lavo. ¿Qué datos tenemos? Todos suyos. Son litros, no. No. Centímetros. Rapidito, rapidito. Denme haciendo la regresión lineal simple que han de hacer. Recuerde que lo que me interesa predecir es qué porcentaje en peso en oro voy a sacar en función del volumen de lavado. Eso es lo que interesa predecir, ¿verdad? Quien tenga, comparta, por favor. Hacemos en clase ejemplos deliberadamente pequeños para que no nos demoremos en esto, ¿no? Claro que pude haberles pasado el archivo, pero la idea es que ustedes también aprendan a movilizarse. Yo ya les compartí, pero quiero ver, bueno, yo puedo dejar de compartir. Bueno, no hago, no, solo estoy listo con los datos. ¿Qué pasó? ¿Cuánto nos demoramos en digitar 16 datos? Vean. ¿Alguien? Tentativa, gracias Amanda, comparta por favor a ver cómo nos fue. Profe, Tentativamente, yo mientras tengo tú-
¿Perdona? Yo tengo en Minitab, no hay problema. No me hace lío, comparta usted. A ver, les decía que tentativamente la idea es dar el examen el miércoles en este horario, o sea, de hoy en 8. Y digo tentativamente porque como tengo que tomarles juntos a ustedes y al otro paralelo, todavía tengo que confirmar con el otro paralelo, ¿no es cierto? No se olviden. Observen ustedes lo que Amanda acaba de plantearnos. Listo. ¿Cuánto te salió, Amanda, el modelo? ¿Cuánto te salieron los valores P? ¿Cuánto te salió R? Todo eso hay que ver, ¿no? Y los supuestos, ¿se cumplen o no se cumplen? Sí, aquí está el valor P, me salió 0,059, R cuadrado me salió 47.43%. ¿Listo? Ok. ¿Y los supuestos? Aquí están los supuestos, me salió 1.7689.5. ¿Qué es eso? Los supuestos, normalidad, independencia, residuos estudentizados. Eso te digo. Ah, eso todavía no le hago. Ajá. Ok, ¿quién ya lo tiene? Gracias. Todo eso hay que ver de una vez. ¿Quién lo tiene, por favor? No te preocupes. ¿Quién lo tiene? Aunque ya los resultados de Amanda me sirven, son bastante suficientes como para empezar a pensar que algo malo pasa, ¿no? ¿Qué pasó el resto? Amanda solo le faltaban los supuestos nomás. ¿Y el resto? ¿Te gusta más Minitab, Amanda, también, ¿no es cierto? Hay personas que prefieren Minitab. Sí, es que le puedo ocupar mejor. Mi ayudante, ¿la Dome es ayudante suya o del otro paralelo? Nuestra Inge. A ella le encanta Minitab. A ver, ¿alguien? ¿Qué horror, guaguas? Hola, Jocelyn Carolina. ¿Estás con el StatGraphics del Minitab o cualquier software de tu preferencia a gusto haciendo algo al respecto? Sí, que estoy trabajando en StatGraphics. ¿Y por qué nos demoramos tanto? Es que igual yo solo saqué la regresión simple y ahorita ya voy a sacarlo de normalidad. Ok. Mucho nos demoramos, guaguas, mucho nos demoramos. Amanda ya lo tiene. A ver, Amanda y justo ya me ha compartido. ¿Ya tienes todo, Amanda? O sea, saqué los gráficos de normalidad, el de ajuste y también saqué de histograma y el de versus orden. No. O sea, saqué algunos. Residuos estudentizados, prueba de autocorrelación. Acabamos de ver que los supuestos son normalidad, independencia y varianza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué nos demoramos tanto? Vean, en honor del tiempo, sáltense el de normalidad. Solo quiero que veamos el de independencia y el de igualdad de varianza, ¿ya? Pero háganlo por Diosito. ¿Cómo nos demoramos? Jocelyn Vanessa, ¿cómo estás? Tardes, Inge, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Estás con el micrófono cerrado. ¿Me escucha ahí? ¿Sí? No, te estaba diciendo que no estaba haciendo porque esta es la compu de mi hermano y aquí no tengo el programa. ¿Y ahora cómo entras a clases sin herramientas? No, es que solo es... Ok. Michael Anthony, buenas tardes. Por Dios, ya debería tener manos alzadas, vean. Qué desesperante. Michael Anthony. Michael Anthony. Buenas tardes, disculpe, se bloqueó un poco el micrófono. ¿Qué fue? ¿Ya tienes? No, Inge, me perdí un poco
en sacar algunas cosas, sinceramente. Todavía no dominas el uso del software, entonces. Sí, estoy un poco perdido en eso. He estado repitiéndome algunas clases, sinceramente. Te agradezco la sinceridad. Tienes poco tiempo, pero, ¿sí? Sí. Precisamente acabo de señalarles que estamos también si es que el otro paralelo está de acuerdo, a una semana del examen, ¿no? Y eso por no ponerles del lunes, porque ya puse el lunes cálculos, ¿no? ¿Ok? Y eso por no ponerles el martes, entonces. En fin. El punto es que, ¿qué fui? No lo voy a hacer yo. Estoy tratando de enseñarles a linealizar modelos no lineales y hasta ahora no me sacan una simple regresión lineal. Catherine, comparte, por favor. Ya, Inge, a ver si es que se me había bugueado la compu. No valía. Ok. A ver, vamos a ver. Ya. Ya, aquí está la regresión lineal. Aquí están los residuos ¿Estás segura que eso inusuales. sale? Sí, aquí está el... Deje ver el input de los datos. Ok. ¿Cuál quieres predecir con cuál? Dime. El porcentaje por... El porcentaje empezó. Ya. Listo. Ya, a ver, aquí. Ok. Ya. Listo. Listo. Y Aquí listo. están los residuos versus predicción. Los... ¿Puedo pedirte nuevamente que pongas en el resultado del modelo? Saca ponga OK, ponga OK. Ya. ¿Aquí? Sí, algo te está fallando. No sé qué ingresaste mal, pero esos no son los resultados. Sí, Yo te comento que Amanda, los resultados que Amanda sacó eran correctos. No más que a ella le faltaban las pruebas de independencia y de igualdad de varianza. ¿En qué te equivocaste? Aquí puse mal el dato, puse 6. Adivina qué va a pasar con eso. Te voy a poner 0 en el rato en que te califique. Porque el software no sabe que tú te equivocaste, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ves lo que te dije. Les puede haber pasado el archivo, pero ustedes tienen que aprender hasta a tener concentración hasta para ingresar datos. Steve, tenías la mano levantada. ¿Quieres compartir? Gracias, Catherine. No importa, solo ten cuidado la próxima vez. Ya, Steve, ¿quieres compartir? Sí, ya comparto. Dale. Si se fijan la importancia de digitar, por Dios, de copiar. ¿No es cierto? Steve entonces va a compartir la información que hasta ahora no me permite avanzar un poco Ya más, se ve. porque esto todavía es conversado, estamos en eso. Ya solo tengo 30 minutos. Se observa. Nada que aparece. Espera un ratito. Nada. Nada. Al menos yo no veo, no sé el resto. Solo sales tú escalando una montaña, que supongo que es el panecillo, ¿no es cierto? A ver, Cotopaxi. Dale. Ya se cargó. ¡No! Chuta, ya estoy. Con el Dale. internet anda lento. Por tiempo lo voy a hacer yo. Te agradezco la voluntad. Por tiempo lo voy a hacer yo. Ahí estamos. Directo a los resultados. Vamos a observar varias cosas, ¿no? Observen con atención. Lo primero, modelo. Bonito dice, ¿no? Porcentaje es igual a 5,91 más 0,015 volumen. ¿Ya? Análisis de varianza, significancia estadística del modelo. El valor P es mayor que 0,05, por tanto no rechazo la hipótesis nula. Empecemos por ahí. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? No existe una relación lineal estadísticamente significativa entre la variable de predicción y la variable de respuesta. Eso está corroborado por la prueba T. Observen una cosa, ¿no? Yo les decía que cuando yo pruebo que beta es igual a 0, la prueba F y la prueba T coinciden, perdón, el ANOVA y la prueba T coinciden. Vean el valor P, es exactamente el mismo, ¿sí? Por tanto, no existe una relación lineal estadísticamente significativa entre la variable de predicción y la variable de respuesta. Lo que quiere decir es que no me importa qué pasa con el intercepto, la relación no es lineal nomás.
quiero que observen varias cosas, ¿no? Una correlación que creo que es, según la tablita esa que nosotros pusimos, es una correlación, creo que es moderada, si no estoy mal, de 0,7 a 0,80. Sí, moderada, ¿no es cierto? Moderada nomás. Pero observen qué pasa con el estadístico de Durbin-Watson. 0,0009. ¿Qué nos está diciendo? Que tengo que rechazar la hipótesis nula. Existe autocorrelación entre los residuos, lo que quiere decir que no se cumple el supuesto de independencia. Como yo ya sabía eso, es precisamente por eso les dije, obviamente el de la normalidad. Basta con que no se cumpla uno para que ya tengamos problemas con el modelo. ¿No es cierto? Pero veamos los gráficos de residuos, que es súper interesante. Vamos acá. Residuos versus predichos. Residuos versus predichos. Residuos versus predichos. Una cosa que me había olvidado de decirles en los gráficos de residuos es que yo puedo poner los estudentizados o los normales, ¿sí? Me había olvidado de decirles eso. El gráfico yo puedo poner los estudentizados o los normales, sino que cuando ya pongo los estudentizados directamente ya puedo analizar el tema de independencia, residuos versus predichos. Observen este gráfico. Analicen la distribución de los puntos. Y ahora sí, entiendan lo que es un patrón de comportamiento en los residuos. No lo voy a pasar a la pizarra. Yo le veo a la Nayeli haciendo así. ¿No es cierto? Yo no voy a pasar a la pizarra, pero síganme el cursor. Observen. ¿Sí se fijaron? El modelo lineal no sirve. No se cumple en independencia. Hay residuos estudentizados mayores que 3, no. Pero no se cumple independencia. ¿Verdad? Si quieren ustedes veamos los residuos estudentizados, residuos... sí he puesto en la tabla. No hay ninguno. El problema no es de igualdad de varianza, es de independencia. Hay un patrón en el gráfico. Entonces los resultados son consistentes, ¿verdad? Se forma con una curva. ¿Sí o no? Eso quiere decir que este modelo no responde bien a la recta. Estos datos no responden bien a la recta. Y para que respondan a la recta, yo debo encontrar la forma de linealizar los datos. Ojo, no voy a hacer regresión con otra curva. Voy a seguir haciendo regresión lineal, pero voy a transformar los datos de tal manera que veamos si con una transformación que pienso hacer me resulta esa transformación a la que les estoy haciendo referencia. Es muy sencilla, mis queridos guaguas. Saquen el logaritmo natural del volumen. En Excel, saquen el logaritmo natural del volumen, por favor, rapidito. Tienen los datos en Excel, ¿verdad? Bueno, en StatGraphics también se puede hacer el cálculo, pero yo prefiero hacer la hoja de cálculo en Excel y de ahí pasarlo que estar manejando en StatGraphics. Saquen el logaritmo natural del volumen, por favor, y repitan la regresión. Haciendo que Y siga siendo el porcentaje en peso, pero que X sea el logaritmo natural del volumen. ¿Qué han de hacer? Ayúdenme. Y una vez más, con sus disculpas, en función del tiempo, lo voy a hacer yo porque tenemos que avanzar un poco rápido, mis disculpas. Quisiera hacerlo con ustedes, pero el tiempo no nos da. Acabo de sacar el logaritmo natural del volumen, ¿sí? Vamos a llamarle así muy imaginativamente el en B, ¿sí? Debieron haber sacado los mismos valores. Y voy a repetir, ¿no? Regresión lineal simple. En X voy a poner el logaritmo del volumen y en Y va a volver el porcentaje. ¿Ok? ¿Ok? Y quiero que observen lo que va a pasar con todo esto. Residuos versus predichos. Ok.
¿Las personas que están haciendo ya llegaron donde mí? ¿O fui muy rápido? Pueden revisar la grabación y completar nuevamente el ejercicio ustedes mismos, pero lo que yo quiero que observen es cómo cambia la cosa. Observen el valor P del análisis de varianza. Observen el valor P de la pendiente. Observen el valor P del intercepto. Ojo. ¿Qué me implica este valor P? Que sí, que existe una relación lineal estadísticamente significativa entre el predictor y la respuesta. La diferencia es que ahora el predictor no es X, es logaritmo natural de X. ¿No es cierto? Eso hace que la pendiente tenga significancia estadística y por eso la prueba T también me sale con un valor P cercano a 0. Y adicionalmente me dice su intercepto tiene significancia estadística. ¿Sí o no? Vean esa hermosura. Coeficiente de correlación, 0,99. Coeficiente de determinación, 98,6%. Estadístico de Durbin-Watson, o mejor dicho, prueba de Durbin-Watson, valor P, 0,29. Los residuos son independientes. Y finalmente, gráfico de residuos. Observen ustedes. ¿Se acuerdan la forma que tuvo hace un rato? ¿Encuentran un patrón ahorita? No. Y una vez más, ¿cuál es la única diferencia? No más que ahora el residuo, la variable predictora ya no es el volumen, sino el logaritmo del volumen. Pero si ustedes se dieron cuenta, utilicé regresión lineal. ¿Sí o no? No cambié de regresión. No fue regresión logarítmica, regresión exponencial, regresión logística, regresión polinomial, nada de eso. La misma regresión lineal. ¿Qué les parece? Y vean ustedes cómo mejora el modelo, ¿no? Claro, cuando yo use el modelo para predecir, me va a predecir en términos de logaritmo de X. Perdón, voy a tener que predecir en términos de logaritmo de X, no en términos de X. Pero transformar un logaritmo no es nada del otro mundo, ¿verdad? Sean de poder. ¿Sí o no? Me voy a la pizarra para que observen qué pasó. Me voy a la pizarra, decía yo, para que observen qué sucedió. Listo, vamos ahí. Estoy en la pizarra. Y yo lo que quiero que se den cuenta es una cosa muy sencilla, jóvenes. Nosotros hicimos una transformación muy interesante, muy sencilla de entender. Nosotros tomamos... Se me cayó. Nosotros tomamos esta función matemática, fíjense ustedes. E a la y es igual a x. ¿Sí? Ese es un modelo determinista, obviamente no es lineal, es un modelo logarítmico exponencial. Pero si yo quiero, como les dije, recuerden ustedes, que los modelos deterministas no me dan los valores reales cuando se trata de regresión y lo que tengo que hacer es corregir con un término de error, ¿era, no? ¿Qué les parece si ahora, para no hacerle determinista al modelo, yo le pongo el error ahí? Ya no como suma, sino como producto. ¿Por qué? Porque me conviene matemáticamente lo que va a pasar. ¿Sí? Recuerden que el día de ayer a la ecuación de la recta le sumamos el error. Ahora le estoy multiplicando. ¿Por qué? Porque está claro que si yo saco logaritmos en cada lado, ¿qué pasa? Si yo saco logaritmos en cada lado, y es igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural del error. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí?
Esto, como ustedes bien saben, mis queridos guaguas, implica que para linealizar un grupo de datos de estas características, Y', o sea, la Y transformada, sigue siendo igual a Y, que X', la nueva X, es igual al logaritmo natural de X, y que el error primo es igual al logaritmo natural del error. Así lo transformé, si se fijan, esa transformación hice. Hice una transformación entonces de una función. Esa no es exponencial, ¿no? ¿Cómo se llama esta función? Este tipo de función. El punto aquí, mis queridos jóvenes, es que esto es importantísimo, lo que acaba de pasar aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para analizar los residuos tengo que sacar logaritmos de los residuos. ¿Sí se fijan? Todo análisis de normalidad es al logaritmo del residuo. Obviamente, esta no es la única transformación que podemos hacer. Observen esta, por favor. Esta ecuación, que ustedes conocen bien también. Esta sí es la función exponencial, ¿no? La otra no es. ¿Cómo se llama la primera? Hasta ahora no me dicen. Espérate un ratito, déjame explicar y después me haces preguntas, por favor. ¿Qué tal si yo tengo datos que quiero linealizar a través de esta función? Una vez más le meto el componente del error de esta manera. Ahí tengo la función poblacional. Y claro, si yo saco logaritmos de ambos lados, me queda esto, ¿no? En otras palabras, arriba hice una transformación semilogarítmica porque saqué el logaritmo a un lado, en este caso, alfa y beta, fíjense ustedes, la función exponencial me deja el logaritmo al lado de y, ya no de x. Fíjense ustedes que, en este caso, y' es logaritmo natural de y, x' sigue siendo x. Y una vez más, el error prima es logaritmo natural del error. ¿Sí o no? Estamos diciendo esto, ¿no? Fíjense ustedes, mis queridos guaguas. Estamos diciendo esto. X se mantiene tal cual, pero perdonen, eso me pasa por de pegar las imágenes muy grandes, ¿no? Y' logaritmo natural de y, alfa prima es logaritmo natural de alfa y epsilon prima es logaritmo natural de epsilon, ¿no? No es la única. Vamos viendo más, que hay bastante de esto. Yo les invito a que vayan viendo esto. Observen esta, por ejemplo. El modelo de potencia o multiplicativo, ¿sí? Que es un poquito diferente, observen ustedes. El modelo de potencia multiplicativo, y es igual a X más B. ¿Cómo lo linealizo? Se los dejo a ustedes. El modelo inverso que se linealiza muy fácilmente, ¿no? Observen ustedes, ya no, me voy deteniendo. En el primero, y es igual a alfa
por b, por x a la beta, pues también tengo que sacar logaritmos, ¿no? Pero en el modelo inverso de x, si se fijan que basta reemplazar x' por 1 sobre x y ya queda completamente lineal. Claro. Si yo reemplazo x' por 1 sobre x, ya es lineal. ¿Sí o no? Sigo viendo. Hay otro que es el inverso en y. Este era inverso en x, ¿no? El inverso en y ¿qué es esto? No a la larga. 1 sobre y es igual a alfa más beta x. Eso es, ¿no es cierto? 1 sobre y es igual a alfa más beta x. Caramba, sí son bastantes. Me voy a quedar con esos por lo pronto, porque hay que conversar otras cosas. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes entonces cuántas maneras de linealizar. Aquí, ¿cómo linealizo? Ya les dije, facilito. 1 sobre y es igual a y'. Y ya queda linealizado. ¿Sí o no? A ver, solo por entretenernos, ¿cómo linealizo este de aquí? A ver. ¿Cómo linealizo este de aquí? ¿Reconocen la ecuación? ¿Cómo linealizo este? Este se llama hiperbólico. Si ustedes saben lo que es una hipérbola, ya van a saber cómo linealizarlo, ¿no? Si saben lo que es una hipérbola. Este se linealiza con doble inverso. 1 sobre y, 1 sobre x, ya queda lineal. Les cuento. ¿Sí? Etcétera. Yo quiero que vean una cosa. Me voy a pasar a estas graphics de nuevo. Antes de pasar a estas graphics, yo vi una mano alzada hace un momento y te corté la viada. Creo que eras Caterina, estoy seguro. Sí, es que no sabía en qué parte estaba escribiendo. Creí que no estaba escribiendo, perdón. No encontrabas. Es que claro, cuando se trabaja en la pizarra del Teams, ustedes mismos tienen que buscar, ¿no? ¿Ok? Observen esto. He regresado al ejemplo en el que estábamos trabajando. Voy a tomar nuevamente las mismas variables. Voy a tomar el volumen como X y el porcentaje como Y. Verán, no tomé los logaritmos. ¿Sí? El volumen como X y el porcentaje como Y. Ajá, para eso ha sido este bendito. Este montón. Si se dan cuenta, todo lo que está aquí arriba son linealizaciones. Fíjense ustedes, logaritmo en X. Y observen lo que pasa. Les presento. ¿Sí vieron cuánto tomé? El logaritmo de X. Esa es la transformación que hice a mano. Aquí el software lo hace directo sin que ustedes tengan que transformar la variable a mano. Y lo más importante, el software transforma los residuos. Esa transformación de residuos que vimos lo hace el software. Y observen una cosa, ¿no? Recuerden, yo hice la regresión lineal original. Perdón, hicimos la regresión lineal original, que era y como y es igual a mes x. Luego yo a mano hice la regresión y como es de porcentaje como función del logaritmo de b. Y salió esto, ¿no es cierto? Esto es lo que yo hice a mano, lo que está en la pizarra ahorita. Pero esto es lo que hace estas graphics directamente. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Mismos valores de R cuadrado, del estadístico de Durbin-Watson. Y lo más importante, observen ustedes, ¿sí? Este modelo ya les está transformando la curva. En otras palabras, aquí ya les da la curva ajustada.
No les dibuja la recta de y contra el logaritmo de x, sino de y contra x, y les grafica la curva que tiene, con la forma que tiene. Y además les pone las bandas de confianza y predicción. Obviamente, fíjense ustedes que los residuos siguen teniendo el patrón que tenían. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, pues porque está graficando x, no está graficando el logaritmo de x. Pero los residuos no exceden el más menos 2 y lo más importante, el valor P del estadístico de Durbin-Watson 0.29. ¿De dónde saqué? De todas estas opciones. Observen ustedes. El modelo más fácil que es el lineal. Aquí dice raíz cuadrada y como función de x. El exponencial del que hablamos hace un momento. El recíproco en y. Este es 1 sobre y. Este es cuadrado de y, etcétera. Hay algunos de los que no van a saber de qué se trata porque no vamos a ver regresión logística, pero eso es lo de menos. Pero observen ustedes todas estas combinaciones, ¿no? Y aquí la gracia es comparar modelos. Fíjense en esto. Dentro del grupo, ¿sí vieron dónde estoy? Estoy en el menú, ¿no es cierto? Comparación de modelos alternos. ¿Sí se fijaron en dónde estoy? ¿Me van siguiendo? Y observen lo que pasa. ¿Creen que yo escogí para el ejemplo el modelo del logaritmo de x porque a logímetro nomás yo sé qué elegir? No, pues, yo hice esto antes de presentárselo en clases a ustedes. ¿Sí? De todo el menú que tiene, fíjense ustedes, me lo saca en orden descendente de coeficiente de correlación y de coeficiente de determinación. Y clarito me dice, vea, el que mejor le sirve a usted es este de acá arriba. Ha habido otro, ¿no? Fíjense que también es bien útil. Y cuadrado, logaritmo de x, pero mejor sigue siendo solo logaritmo de x. ¿Qué les parece? Linealización de modelos no lineales. Porque todos trabajan con el concepto que les dije, transformando la variable. Transformando la variable. Esto tiene un campo de aplicación que es importante tener en cuenta, mis queridos jóvenes. Y para eso, aunque ya se está acabando la clase, les voy a pedir que ustedes traten de trabajar en el caso que les voy a poner en este momento para la clase del viernes. Denme un segundo a ver si encuentro. Sí. Ok. Vamos a ver, voy a la pizarra una vez más. Decía yo que voy a la pizarra una vez más porque quiero presentar. Ahí ya se me cayó. Correcto. A ver. Listo. Regálenme un segundo de su vida que estoy por hacerlo. Un gas ideal responde, perdón, un gas real se sabe que un gas real responde al siguiente modelo. Estoy dictando, ¿no? Porque ya estamos contra reloj. Decía yo que se sabe que un gas real responde al siguiente modelo. Se sabe que un gas real responde al siguiente modelo. ¿Sí? En laboratorio, se levantó la siguiente información. ¿Dónde está? Ya me chumé. Acá está. Listo. En laboratorio se levantó la siguiente información.
¿Ok? Decía yo que en el laboratorio se levantó la siguiente información. Listo, primera, determinar los valores de las constantes del modelo. Y segundo, determinar las bandas de confianza y predicción para la presión a un volumen de 85. Determinar las bandas de confianza y predicción para la presión a un volumen de 85. Ok, escúchenme por favor. A diferencia del caso anterior, en este caso ya está establecido el modelo de antemano. En estos casos es más sencillo porque yo no tengo que elegir el modelo. Solo tengo que linealizar el modelo y encontrar las constantes por regresión. ¿No es cierto? Pero en los casos como el anterior, en donde no tenemos un modelo preestablecido, ahí nosotros debemos buscar el mejor modelo posible. En este caso, si me sale un coeficiente de correlación bajo, no podemos decir, chuta, busquemos uno más alto, porque ya me están señalando, el modelo al que debemos responder es a este. Cuando nosotros hacemos regresión, entonces tenemos dos escenarios. Cuando vamos a linealizar un modelo, tenemos dos escenarios. Aquel en el que no hay un modelo preestablecido y donde yo debo elegir el mejor modelo sobre la base de qué criterios de las pruebas de la ANOVA, de las pruebas T y del coeficiente de correlación, o en otros en que el modelo ya está preestablecido y lo único que yo tengo que hacer es aplicar la linealización sobre ese modelo. Este es el caso, ¿no es cierto? Observen ustedes y les invito a que concluyan en casa, por Diosito Santo, ¿sí? Observen ustedes que si yo le doy un criterio estadístico a este modelo, el modelo tiene que tener esta forma, ¿no? El término del error. Y eso a mí me permite linealizar el modelo de esta manera. Me permite, digo yo, linealizar de esta manera. ¿Verdad? Es cuestión de sacar logaritmos, ¿no? Esto me da un resultado, o mejor dicho, me permite señalar que P' logaritmo natural de P. O Y', si quieren, para no perdernos. Y' logaritmo natural de P. X' logaritmo natural de B. Hago regresión lineal, obviamente paso ese término a la derecha, el de logaritmo natural de B. Hago regresión lineal y no me dejarán mentir ustedes que el valor de gamma es la pendiente de la recta. ¿No es cierto? Y que el valor de K es el antilogaritmo de la ordenada al origen. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? Así queda, ¿no es cierto? Porque claro, lo que quiero decir es esto, en otras palabras, mis queridos guaguas. Donde se me cayó. Onta. Ya. No, ya Si yo paso al otro lado, les decía, ¿no? Me queda así. Y' logaritmo de P. La ordenada al origen, logaritmo de K. La pendiente gamma. X' logaritmo de B. ¿Sí o no? Entonces aquí yo estoy usando linealización para encontrar las constantes de un modelo ya preestablecido y luego con esa linealización hacer un intervalo de confianza y predicción para un valor determinado que les dije 85. Antes de terminar, es un minuto más, escúchenme bien. Nunca, jamás
por favorcito, tengan la bondad de escucharme, se extrapola. Nunca se extrapola. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero utilizar un modelo de regresión, cualquiera de los que hemos visto, yo no puedo usar el modelo para predecir a un valor de X que se encuentra fuera del intervalo de datos que tengo, ¿sí? En otras palabras, en este ejemplo, yo no puedo tratar de predecir la presión a 120 de volumen. Eso es extrapolar, ¿no es cierto? No se extrapola. Y a mí me caen muy bien. Eso creo que hice hace unos cuantos semestres, no recuerdo ya. Pero les puse un ejercicio de regresión en el examen y les pedí que hagan predicción para un valor de X fuera del rango. Y la respuesta era, no se debe, punto. Y dije, me falta tiempo. No les falta tiempo, no saben la respuesta nomás. Porque claro, quien no sabe empieza, ¿no? El intervalo de confianza y cómo tengo que transformar la variable, Diosito, y no sé cómo hacer, cómo calculo los intervalos de la variable transformada. 20 minutos para una respuesta que era, no se debe extrapolar, punto. 2 personas me respondieron. ¿Sí? Nunca se extrapola. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Nosotros estamos solo analizando un intervalo, una zona de la variable en donde el comportamiento puede ser lineal. Pero en otra zona el comportamiento tranquilamente puede ser de otras características en donde la regresión lineal no tiene cabida. Preguntas antes de irnos, que son las 6, las 4. Ok, Sebastián, te escucho. Las personas que quieran salir, bien pueda. Yo tenía una consulta respecto a justamente los fundamentos de la regresión. Habíamos visto que esto de la regresión sirve para diseñar un modelo matemático que me permita predecir a través de ciertas variables. Y estas variables, usted había mencionado que perfectamente eran los factores que habíamos visto en ANOVA, ¿cierto? Así es, correcto, tienes toda la razón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, realizo la ANOVA y me sale que tal factor no influye sobre la variable de respuesta? ¿Qué ocurre sobre la regresión? ¿No se toma en cuenta esa variable o qué se hace? A mí me da mucho gusto, Sebastián, que esas inquietudes te hayan nacido. Supongo que estuviste analizando por el tema del trabajo. Y eso es adelantarse un poco a la clase del viernes, pero te adelanto la respuesta. Si un factor en ANOVA no es estadísticamente significativo, la regresión múltiple va a decir que no es un predictor estadísticamente significativo. En otras palabras, aunque eso vamos a ver en la próxima clase, la prueba T para ese predictor va a salir con un valor P mayor a 0,05. En otras palabras, lo que concluye ANOVA y lo que hace el modelo de regresión son consistentes. Si ANOVA me dice que un factor no tiene influencia en la variable de respuesta, en el modelo de regresión, esa variable no se va a incluir porque no es estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Era muy buena pregunta y te has adelantado ya, pues. ¿Qué más? ¿Algo más, por favor? A ver. ¿Alguien más? Estamos a una semana del examen, mis queridos guaguas. Yo creo que ya no... ¿Se acuerdan que la semana anterior les dije que ya deberían dormir 4 horas? Ahorita ya les puedo decir, ya no deberían dormir, ¿no es cierto? Ya es hora de pasar unas 120 horas despiertos, ¿no es cierto? Nos vemos el viernes para la clase final, ¿de acuerdo? Me pidieron tutoría de básicos también, perdón que haga propaganda de una materia en la otra, a las personas que les interese. Si es que confirmamos, hay tutoría de básicos después de la clase de estadística del día viernes. ¿Sí? Sé que es mucho trabajo, pero créanme, mis queridos guaguas, es la única forma de aprender. ¿Sí? No les mando deberes larguísimos yo. Bueno, en los de laboratorio son fuertes en estadística, ¿sí? Acabo de aceptarlo. Los otros no tanto, porque les mando 20 ejercicios y les digo hagan 5. ¿No es cierto? Porque a mí lo que me interesa es que entiendan y redundar en ejercicios no sirve.
Pero la estadística sí se trata de manejar volúmenes grandes de datos y de eso se trataron los trabajos de laboratorio. Me estoy comiendo tiempo de su siguiente hora de clase, si es que la tienen, mis disculpas. Me despido. Que tengan buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge.